Buenas tardes. Gracias. Mi pasión con los océanos nació hace bastante tiempo. De hecho, cuando era muy pequeño, mi papá andaba todo el tiempo buceando en las lagunas y recuerdo, y lo tengo grabado, como algo que me marcó, digamos, en el resto de mi vida, fue el momento en que, saliendo los buzos del agua, me dijo mi papá: ¿te querés poner esto en la boca y meterte? Y me metí debajo de la superficie, habrá sido 1 metro tal vez o menos. Pero en ese momento que yo logré ver todos los animales que vivían debajo de la superficie, yo dije: yo quiero aprender sobre estos peces, yo quiero aprender sobre estos animales, yo quiero aprender sobre este mundo que existe debajo de la superficie. Y de ahí nació mi pasión por estudiar los recursos naturales, en particular los recursos acuáticos. Y esa pasión es la que quiero compartir en esta breve presentación con ustedes, hablando un poco sobre los océanos de Nicaragua, ¿verdad? Y remontándonos, digamos, un poco a la escala de lo que significan los océanos. Los océanos comprenden alrededor del 71% de la superficie del planeta, es decir, nuestro planeta está conformado mayormente por agua. Hay científicos que dicen incluso que no se debería llamar planeta Tierra, se debería llamar planeta Agua, porque desde el espacio se ve de color azul. Tenemos 5 océanos en el planeta que están distribuidos a lo largo de toda la esfera del globo terráqueo y que, muy importante, están comunicados entre sí. Muchas veces perdemos de vista que estamos hablando de una masa de agua que es muy dinámica y que se conecta, y que todo lo que pase en algún lugar del planeta tiene una repercusión por donde vaya la corriente, ya sea hacia la superficie, hacia el fondo o entre los diferentes océanos que componen los 5 océanos del planeta que estamos mencionando. Tal vez nunca se han imaginado y nunca han pensado cómo se vería la Tierra sin agua. La mayoría de la gente llega a la costa, llega donde comienza el agua, y de ahí lo que ve es una línea azul que se extiende hasta el horizonte. Debajo de esa línea azul hay relieve, y de hecho hay un sinnúmero de cordilleras, montañas y diferentes elementos geográficos que determinan cómo se mueve esa agua de la que estábamos hablando. Y ese patrón de circulación que tienen las corrientes en el planeta está determinado en gran medida por esa formación geológica, por esos relieves que tenemos, que en muchos casos van a una profundidad bastante grande. La luz, que es un elemento determinante, llega hasta cierta profundidad, de manera que la mayoría de los océanos del planeta están en oscuridad. Aquí un poco la imagen del relieve de nuestra región, de Centroamérica. Y uno pues tiende a imaginar que el mar es plano, ¿verdad? Y como decía anteriormente, pueden ver cómo se ve, de hecho, en 3 dimensiones la superficie del océano. Seguramente esto es algo nuevo para la mayoría de ustedes que no tienen esa perspectiva del fondo del océano. Igual que tenemos montañas hacia la zona central de Nicaragua y que tenemos planicies hacia la zona del Caribe, también en la plataforma continental del Pacífico y del Caribe de Nicaragua hay ciertas formaciones que son muy importantes para la productividad de los ecosistemas marinos, así como para el movimiento de las masas de agua que estaba mencionando anteriormente. Si alguna vez recuerdan cuando estuvieron en el colegio, los que están todavía en el colegio, ¿cuánto fue la superficie del territorio nicaragüense que les enseñaron? Seguramente recuerdan un número por ahí cercano a los 130.000 kilómetros cuadrados, lo cual podemos decir hoy en día que es completamente falso. ¿Por qué? Porque no está considerando la mayoría del territorio de nuestro país, que en efecto es más que el doble de lo que nosotros hemos aprendido es el territorio de nuestro país. Si sumamos la plataforma continental del Caribe después del fallo internacional de la Corte, después del fallo de la Corte Internacional de Justicia y la plataforma nicaragüense en el Océano Pacífico, pues tenemos un territorio bastante más amplio y básicamente desconocido hasta el momento, porque se han hecho muy pocos esfuerzos por documentar lo que Nicaragua tiene como patrimonio natural debajo de la superficie de nuestros mares. ¿Qué cosas hay en esos mares? ¿Qué es lo que podemos encontrar ahí? Aquí ven una fotografía de la isla pequeña del Maíz y uno de nuestros estudiantes de la escuela, que por aquí andaba, debe estar por ahí en el público, contemplando formaciones coralinas, esponjas, cardúmenes de peces, grandes cantidades de moluscos, invertebrados, entre otros, que forman parte de esta riqueza que integra también el patrimonio natural de Nicaragua y, como mencionaba anteriormente, enormemente desconocida, o básicamente desconocida.
¿Por qué es tan importante saber sobre todos estos elementos? Porque todos esos pequeños organismos están relacionados en la cadena alimenticia y forman parte de lo que nosotros llamamos un ecosistema. Y ese ecosistema aporta grandes elementos para nuestra propia sobrevivencia. Ustedes pueden decir, pero si yo casi nunca como pescado. Quiero que levanten la mano quienes comen cerdo. ¿Quiénes comen pollo? Levanten la mano y déjenla arriba. ¿Quiénes comen res? Hoy en día, la mayoría de los productos que se utilizan para alimentar el cerdo, el pollo y la res se basan en harina de pescado. Todos esos productos que salen del océano están alimentando lo que nosotros posteriormente utilizamos para nuestra sobrevivencia, para nuestra seguridad alimentaria. ¿Se han detenido a pensar por algún momento qué pasaría si no tuviéramos esos insumos para poder producir la cantidad de alimentos que necesitamos todos los días para poder subsistir? Lamentablemente en nuestros océanos hay, digamos, un enfoque, diría yo, bastante obsoleto en el sentido de que se aprovechan los recursos naturales en una, digamos, teoría llamada la teoría de los comunes o la tragedia de las piñatas, como posteriormente voy a mencionar, en donde podemos ver que hay muchos recursos que están siendo sobrepescados y que tienen un valor de mercado, mientras que hay muchos recursos que no tienen ese valor comercial o ese valor de mercado. Y de hecho hay un montón de elementos naturales, como la ballena jorobada, que transitan por nuestro territorio y que de no tener ese soporte ecológico, esa cadena alimenticia, difícilmente podrían lograr transitar en su ruta de norte a sur cuando se mueven en las diferentes estaciones del año. Lo mismo ocurre con las tortugas marinas. Seguramente ustedes conocen de las playas de arribadas de tortugas marinas y saben que tenemos Chacocente y La Flora en el Pacífico, que son playas de arribadas, playas de anidamiento masivo. Pero nunca se han puesto a pensar que esas tortugas, que solamente las hembras salen a la costa, salen a poner los huevos, ¿verdad? Antes de llegar al desove tienen que alimentarse, tienen que reproducirse como se ve en la imagen. Y mientras están en ese proceso, están frente a la costa donde van a desovar, alimentándose, sosteniéndose en un ecosistema que tiene un montón de elementos que van más allá de la sola tortuga, el recurso natural tortuga del animal o de la especie tortuga marina. Como decía anteriormente, pues nuestros océanos están siendo víctimas de algo que se llama la tragedia de los comunes. A mí me gusta ponerlo como la tragedia de las piñatas, porque seguramente han visto ustedes en alguna piñata, cuando un niño quiebra la piñata y caen todos los caramelos, hay niños que agarran más caramelos, hay niños que no agarran caramelos. Lo mismo pasa con los recursos naturales marinos. Son de todos, pero no son de nadie. Son del que llegue primero, son del que tenga más capacidad para agarrar la mayor cantidad de recursos que pueda del mar. Y en este sentido hay muchos recursos que están siendo sobrepescados y que sus poblaciones están declinando rápidamente a consecuencia de un sobreuso, de una sobreextracción, como el caso de la langosta en el Caribe o como el caso del pargo rojo en el Pacífico, por poner dos ejemplos de las especies de mayor pesca. La pregunta que nos hacemos entonces es, ¿cuánto sería lo correcto pescar? ¿Cuánto se debería estar pescando? Y lo que está ocurriendo en nuestro país es que cada vez tenemos mayor cantidad de población demandando productos que vienen del mar, cada vez tenemos mayor cantidad de pescadores extrayendo recursos del mar y los recursos naturales marinos que están siendo pescados están declinando progresivamente. Para ser gráfico, esto es básicamente lo que está ocurriendo con nuestros mares, con nuestros recursos marinos. Movámonos un poco de ángulo y preguntémonos cuánto nos importa cuidar esa parte del patrimonio que decimos es más de la mitad del territorio nacional. Veamos qué es lo que está pasando con nuestras costas. Vemos que cada vez hay mayor cantidad de asentamientos humanos en las costas y que se está haciendo una modificación de las costas que está generando serios impactos en el mar, en recursos que hasta el momento en su mayoría son desconocidos, pero que las repercusiones ecológicas que tienen esos impactos las estamos pagando todos nosotros cuando nos quedamos sin comida, cuando se incrementa el precio de la producción de diferentes productos que dependen de un recurso que viene del mar. De igual manera, generamos mayor cantidad de basura y esa cantidad de basura termina llegando al mar. De la parte más alta del territorio nicaragüense, la lluvia se encarga de llevarse a los ríos, a los lagos, a las lagunas y posteriormente a los mares todos los desechos y toda la basura líquida o sólida que nosotros generemos. Y eso está teniendo una repercusión muy grande en nuestros ecosistemas marinos. Aquí pueden ver en una de las fotografías la cantidad de basura que logramos sacar de la bahía de San Juan del Sur en un día de trabajo.
Solo para que se den una idea de lo que puede haber ahí abajo y que está llegando a las costas. Adicionalmente a toda esta basura que estamos mencionando, hay también una gran cantidad de sedimentos que vienen de las partes más altas porque el territorio nacional está siendo deforestado y la lluvia se encarga de lavar toda esa tierra suelta que no tiene raíces de árboles que lo detengan y la lleva al mar, provocando la muerte de un montón de organismos marinos de los cuales nosotros dependemos, como ya mencionaba anteriormente. Además de esto, tenemos mucha variabilidad en el clima cada vez se está volviendo más impredecible y el incremento de la temperatura o los cambios en la acidez del océano está provocando daños como este que vemos en esta imagen. Esto es un coral muerto. El coral blanco es básicamente el hueso del coral porque el animalito que vive encima de ese hueso está muerto. Y la muerte de los corales lleva consigo la disminución de la productividad de los ecosistemas y por tanto toda la cadena alimenticia, incluidos nosotros que aprovechamos esos recursos, nos vemos afectados. ¿Qué pasaría si pudiéramos imaginarnos, y piensen en un momento, que vivimos en un país, planeta, continente, en donde no necesitáramos proteger o invertir tanta energía en conservar los recursos naturales? ¿Qué haría falta cambiar para que podamos conservar los recursos naturales de nuestro país? Hace falta cambiar uno mismo, porque son nuestros hábitos, porque son nuestros patrones de conducta los que están afectando nuestros recursos naturales. Todos nos quejamos de la deforestación, pero todos compramos madera, ¿sí o no? Todos nos quejamos de la ganadería, pero también compramos carne, consumimos leche, etcétera, etcétera, y seguimos comiendo queso. Tenemos que ser de alguna manera consecuentes con nuestros hábitos de consumo si queremos tener un impacto en los recursos naturales que tenemos en el país. ¿Qué cosas hemos estado desarrollando? Y aquí un poco de ideas de cosas que hemos estado haciendo. Veo por ahí que andaba Yoconda, ¿verdad? Que está por ahí de la gente de Pueblos Verdes. Aquí hay una imagen de uno de los arrecifes artificiales que hemos construido casualmente en el Pacífico y en el Caribe. Este proceso nosotros le hemos llamado la reforestación del mar y hemos estado tratando de invitar mayor cantidad de gente a sembrar en el mar, a reestructurar aquellas cosas que hemos perdido en el mar de manera que los peces puedan refugiarse, que puedan encontrar alimento, que alimentemos toda una cadena alimenticia de la misma manera que lo haríamos sembrando árboles en un bosque. Adicionalmente a eso hemos estado monitoreando qué es lo que está pasando con nuestros ecosistemas. Y realmente nos estamos dando cuenta que hay muchas poblaciones que están disminuyendo, que son sobrepescadas, pero también hay muchas que están aumentando a consecuencia de la reducción de una población de un depredador y por tanto hay especies que se disparan. Después vemos en las noticias que hay una explosión de aguas malas en la zona de Casares. ¿Por qué será? Porque no hay un depredador que se come el agua mala. Simple y sencillamente por desbalances ecológicos que estamos provocando nosotros mismos con nuestras actividades. Esta imagen que ven aquí es muy interesante porque fue un experimento que llevamos a cabo en la comunidad de Pie de Gigante. Escogimos un grupo de pescadores que han pasado su vida buceando, gente que tenía 20, 25, 30 años buceando, y les dijimos, vamos a ir a bucear. Les vamos a poner, en vez de un arpón en la mano, les vamos a poner una cámara fotográfica. Y queremos que le tomen foto a todos aquellos que ustedes no conozcan, que encuentren en este buceo que ustedes desconozcan. Y comenzaron a tomar fotos de todas las cosas que no conocían. Cuando salimos del agua nos dimos cuenta que conocen el pargo, el pulpo y la langosta. Todo lo demás, estamos hablando de 300, 400 especies, desconocidas para los pescadores que llevan 20, 25 años buceando en esos mismos arrecifes. ¿Por qué? Porque no tienen ningún interés en conocerlos, porque no tienen un valor de mercado. Eso nos dice algo de qué tanto conocemos y qué tanto nos involucramos en conservar nuestros recursos naturales. De ahí que hemos lanzado toda una campaña de educar, sensibilizar, mejorar el entendimiento y el conocimiento que puede tener la población nicaragüense de los recursos naturales marinos. Hemos estado trabajando con grupos en diferentes comunidades para formar ecólogos, paraecólogos locales, para formar guías turísticos que puedan explicarle a la gente qué cosa es un ecosistema y cómo interactúan los diferentes recursos, que hasta el momento muy poca gente conocía. Retomamos este lema del padre de la biología marina, el padre de la conservación marina, que dice: conservamos lo que amamos, amamos lo que conocemos y conocemos lo que nos enseñan. ¿Qué tanto sabemos del mar? ¿Qué tanto nos han enseñado del mar como para que nos preocupemos en conservarlo? Es ahí el planteamiento en donde nosotros nos hemos
postrado, en donde hemos aprovechado, digamos, ese vacío de manera que podamos comenzar a generar más conocimiento en las poblaciones costeras especialmente. De igual manera hemos estado trabajando en experimentar con el mar. El mar siempre ha sido visto como un saco al que se le puede sacar y sacar y sacar y sacar, y de hecho 99.99%, sin exagerar, de los pescadores de Nicaragua, tanto en el Caribe como en el Pacífico, se dedican a extraer recursos del mar. Pero en el mar también se puede sembrar. ¿Por qué no hay inversionistas en nuestro país? ¿Por qué no tenemos empresas? ¿Por qué no tenemos personas que estén invirtiendo en sembrar, en cultivar? Igual que lo hacemos con el arroz, con el maíz, con los frijoles, etcétera. ¿Por qué no podemos producir los recursos del mar? Hemos demostrado que se puede. De hecho, hay comunidades como el Ostional en donde ya se están produciendo ostras. Eso que ven abajo es una pequeña casita que está sirviendo como experimento para la reproducción de langostas en su medio natural, no fuera del mar. Y estas son algunas de las cosas que se podrían estar haciendo, que nosotros hemos estado haciendo, digamos, en el plano de la Escuela de Ecología Marina, DIVE Nicaragua, pero también hay cosas que los ciudadanos podrían hacer y todos ustedes podrían estar haciendo estas cosas que voy a mencionar ahora. 1, ahorremos agua. ¿Por qué? Porque el agua termina llegando al mar y arrastrando todo lo que encuentre en su camino y por tanto, mientras menos agua estemos mandando por los desagües, por las tuberías, por los cauces, a los lagos, ríos y lagunas, menor cantidad de contaminantes y desechos le está llegando al mar y a nuestros ecosistemas marinos. Dispongamos los desechos adecuadamente. Es increíble ver la cantidad de plástico que nosotros consumimos por día. Y el plástico en los océanos está provocando un impacto serio, un impacto enorme. Solamente piensen ustedes hoy, incluso en este seminario, cuánto plástico generaron. ¿Cuántas botellas de agua consumieron? Depende de una decisión personal, si uno quiere o no consumir un producto que genere más desechos, que genere más plástico. De eso estamos hablando, de cambios de actitudes. De igual manera hay muchos productos de uso cotidiano que sin saber nosotros consumimos que están generando impactos ecológicos serios en el mar. Hay unas pequeñas partículas de silicón o de plástico que se agregan a los jabones, a los shampoos, a la pasta de dientes para generar erosión en aquellos elementos de limpieza, pero también para que, por ejemplo, el cutis se vea más liso y más fino. Lo que utilizan estos productos son pequeñas pelotitas de silicón que rellenan las oquedades y las irregularidades del cutis para verlo liso. Cuando lavamos todo eso, termina llegando al mar y en los pequeños diminutos microscópicos organismos marinos que se llaman plancton consumen ese plástico, lo integran a la cadena alimenticia y cada vez que nosotros comemos pescado nos estamos comiendo esas pequeñas partículas de plástico que estamos tirando al mar. Aquí alguna imagen de algunos de los productos, hay un montón más y de hecho hay muchos productos que están modificando la química de su composición química para en efecto eliminar estos productos del contenido. Además de eso, pues es importante preguntarse, que muchas veces no lo hacemos, ¿qué es lo que estamos comprando? ¿Qué es lo que estamos consumiendo? ¿A quiénes de ustedes les gusta comerse un pescadito a la tipitapa? Con su cebollita y su tomatito encima. No se me pongan tímidos, que seguramente todos consumen, ¿verdad?, su pescado. ¿Saben ustedes cómo se pescó ese pescado? ¿Saben ustedes en qué época se pescó? ¿Se habrá pescado con bombas? ¿Se habrá pescado con un trasmayo? Eso está provocando algún otro impacto. Depende del arte que se utilice, incluso de la temporada en la que se pesque, puede tener un impacto mayor en otros recursos naturales marinos. Es una responsabilidad nuestra y una decisión nuestra estudiar y analizar un poco más qué es lo que estamos consumiendo. De igual manera que reducimos productos contaminantes. Aquí pues el pescadito que les estaba mencionando y también huevos de tortuga que están prohibidos por ley desde el año 2005. Quiero terminar entonces diciéndoles que, como vieron el título de la presentación, dice Océanos de Nicaragua, una deuda con nuestros hijos. Los recursos naturales que tenemos en el país, particularmente los recursos naturales marinos, no tienen que ser vistos como algo que hemos heredado para que los podamos utilizar. Tiene que ser visto como algo que nuestros hijos nos han prestado, que la generación que viene nos está prestando y que depende de cómo nosotros administremos esos recursos, cómo se los dejemos. Y con esta imagen de la bahía de Bluefields, quiero agradecerles muchísimo por su audiencia e invitarlos a que por favor cambiemos nuestros hábitos de consumo para que tengamos ecosistemas marinos sostenibles a largo plazo. Muchas gracias.